estamos llegando finalmente a Exumas, uno de nuestros destinos más anhelados de Bahamas. Estamos en nuestra última noche de guardia porque teníamos que entrar con poco viento antes de que aumente, ya está empezando a aumentar de hecho. Nos recibe con algo de viento, con bastante viento y con pronóstico de más viento aún. Empieza a aumentar mucho y es difícil hacer todas las maniobras adentro de la bahía si hay mucho viento, que nos podemos encallar, así que tenemos que tener mucho cuidado, hay piedras también, va a soplar muy fuerte durante varios días. Pero bueno, estamos yendo a la zona más protegida que encontramos o que a nuestro parecer nos va a dar más tranquilidad. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Llegamos sanos y salvos a Exuma, a nuestro principal destino de esta primera etapa de viaje. Contentos de haber llegado bien. Sanos y salvos y bueno, para enfrentar una tormentita que se viene, pero no por eso menos emocionados. Al contrario, más emocionados. Sí, la verdad que le puso intensidad al tema. Acá estamos ya agarrados a nuestro mooring, el viento está empezando a levantar ya. Llegamos justo a tiempo, con el fondo pero muy justito. Apenas había pasado la marea alta, así que estaba empezando a bajar despacito, así que estábamos justos con el tiempo y bueno, y el viento también empezaba a levantar, así que cagando, digamos. Sí, cagando. Pero bueno. Y ahora ya nos toca poner la bandera que deberíamos haberla puesto antes, la bandera de Bahamas. Recién tuvimos la oportunidad o el momento para hacerlo ahora, así que lo vamos a hacer ahora. Vamos a bajar la amarilla, que es la que estás en tránsito, y oficialmente estamos, por lo menos para los demás barcos que nos vean, sobre todo los controles náuticos, ¿no? Los controles oficiales van a saber que ya hicimos los papeles. Igualmente pueden venir y pedírtelos, ¿no? Pero bueno, estás diciendo que no estás de tránsito. Casi la perdemos en el camino, le faltaba, se había soltado de un lado, así que bueno, zafamos que no. Nuestro banderín de cumpleaños. ¿Qué es un cordín? ¡Ay, no! ¿Dónde está el coso? El lechero, Ahí. El pedo pasa para ese lado. Recuperada, casi la perdemos, muy importante. Bueno, volviendo, ¿qué estamos? Vamos a ver si aguanta la tormenta. Parece que esta mañana cuando empiece la tormenta la vamos a tener que bajar porque va a desaparecer, si no. Empezamos a preparar el barco para la tormenta, empezamos a, no sé, hay que hacer varias cosas, no dejar cosas sueltas para que no haya riesgo de que el viento embolse a una lona, alguna vela, algo, la rompa o lo que sea, entonces hay que atar todo súper bien. Ahora estamos atando bien la vela, encerrándola bien dentro del lazy back, como se llama, hasta punta sur. Le pasamos todo un elástico alrededor y después la vamos a atar todo por ahí arriba. Decidimos ya bajar la bandera de Bahamas porque nada, ya se está empezando a despeluchar, ya levantó bastante el viento, hay rachas fuertes de repente y bueno, nada, mejor ya la bajamos y ya vamos dejando listo el barco a poco. ¿De verdad le contestó tanto el fierro? Bueno. Yo lo vi allá subiéndose y no lo quiero doblar, pero a ver si subió con todo su peso y altura. No me importarle nada, yo lo quería matar, pero... ¿Está por allá? Ah. Es algo así. Me enganchás y ya está, es algo. Eso que elástico, lo pones igual al revés. Esto lo vamos para... Esto ya que nos pega, tenés que para adentro para que no quede volar. Le pusimos también acá al bimini, le agregamos un cabo para que lo agarre bien por si la fuerza del viento quiere empujar el bimini hacia atrás o lo embolsa.
va a terminar rasgando todo el cierre y rompiendo toda la lona. Entonces, agarrándolo acá al fierro con esto, se debería marcar mejor la fuerza. Por ahí no hace ni falta, pero nosotros preferimos prevenir que después curar, porque arreglar estas cosas es un chino y sale carísimo. Así que por si acaso nos atajamos. Bueno, ya cazamos bien, o sea que tensamos bien todos los cabos, todas las cuerdas que suben por el mástil, para que estén firmes y no estén golpeando todo el tiempo y no se desgasten tampoco, y no molesten, porque el ruido re molesta. O sea, uno se acostumbra, ¿no? Es parte del día a día de cuando vivís en un barco, pero está bueno, si no hace ruido, mejor todavía. Por si acaso también vamos a atar la Genoa, que es la vela esta de adelante. No vaya a ser cosa que se abra en medio de la noche. De todas maneras es un extra porque la Genoa tiene su propio enrollador y también está asegurada por ese lado. Pero bueno, por las dudas. Si va a fallar el enrollador o por lo que sea, que de hecho nos estuvo andando un poco mal. No el enrollador, sino el stopper, la trabita que lo traba. Nos estuvo andando mal, ahora se arregló, pero bueno, no le confiamos tanto quizás. Y así terminó ese después la intensa navegación de anoche y bueno, de todos estos días, el cansancio y la tranquilidad de haber llegado a puerto seguro, y creo que yo voy a hacer lo mismo. Vamos a aprovechar que el clima está re lindo todavía y nos vamos a ir a pasear, a conocer el centro de Georgetown. Acá vinimos a otro Blue Hawk, que está acá cerquita de donde estamos en el mooring. Entonces, ya que estamos, pasamos a verlo, pero este no es tan profundo como el que les mostramos el otro día. ¿Esto es el Blue Hole? ¿Me estás jodiendo? Ahora, capaz que más ahí. No es acá, boludo. Sí, es este. Es replayito, boludo. Esperá, todavía no estamos en el medio. Ahí está oscuro. Ahí, claro. Qué replayito. Oh. Bueno, este es bajito, no es como el otro, pero está bueno igual. Acá vinimos a ver este trimarán que está hundido, que era un trimarán de regata, bueno, y nada, no sé qué le pasó. La verdad no está hundido, tiene solo un pontón hundido. ¿Tiene los morinetes? No, todo oficiado, ¿viste? ¿Los morinetes ahí? Ah, no. ¿Tiene morinetes? Era un solo pontón que hundido. Sí, uno solo. ¿Quién quiere subir? No está tan hundido, pero obviamente se hizo mierda en el huracán, suponemos. Se desarboló, o sea, se le cayó todo el mástil con todo. Y bueno, quedó esto. Debe estar hace varios años acá. ¿Tiene red? ¿Quién no sirve esa red? Ay, qué loco, impresionante. La gente se ha llevado obviamente todo lo que tenía de valor. ¿Ahí dónde está? Sí. Y ya que estamos, vamos a ver nosotros si encontramos algo, que no creo. Está hundido, lo que pasa es que se hundió y tocó fondo enseguida porque hay muy poca profundidad acá, o sea que toda la parte del casco está hundida y quedó como por arriba del agua. Che, ¿no querés que después vengamos a buscar la red? La red de la puta. Nos re sirve. La red no sirve. Está bueno, boludo. No sé para qué, pero está bueno. Sí, mirá la bolsa. Sí, la red está súper bien o está reseca. Qué loco. Al final no nos llevamos nada y seguimos camino rumbo al pueblito costero de Georgetown. Todavía teníamos un par de millas por delante hasta llegar a la protección de la costa, así que por el momento tuvimos que lidiar con el inicio del temporal que se avecinaba. Está salpicando todo el de la ola, pero mira lo que es el color del agua.
Acá tenemos el auténtico Dinghy Dock, donde vamos a bajar a recorrer Exuma Georgetown. Y así llegamos al pintoresco pueblito de Georgetown. Con suficiente resguardo para embarcaciones de todo tipo y lugar donde abastecerse, este es un destino ideal para todos los marineros que se dispongan a recorrer las Exumas. Todo recolorido, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Estábamos calculando que la última vez que estuvimos en un lugar así con tanta civilización fue en República Dominicana, como hace 20 días. Como que ahora de repente hay que mirar a la calle para cruzar, ver los autos. Como que hay un montón de opciones si uno quiere tomar algo, comer, no sé. Muchas casas, muchas construcciones. Es loco siempre volver a lugares así civilizados después de estar tanto tiempo aislados. Qué linda la iglesia. Pero si bien el recorrido en el pueblo fue tranquilo, no así la vuelta, porque para ese entonces el viento había aumentado considerablemente. Vamos a ver si encontramos un atajo para volver porque nos estamos remojando. Está empapado, boludo. Está empapado. Porque hay tanto viento y tanta ola que no hay manera de avanzar sin empaparnos. Justo entramos en un reparo con ola más chiquita, pero allá afuera la ola era catastrófica. Tremendo lo que sopla. No, está acá en esta área es un oasis, el viento que hay. Estamos en una zona reparada, estamos muy reparados, no saben lo que es afuera. Afuera está pero mucho peor. Hay rachas de 35 nudos en este momento, a la noche van a haber rachas de 37, 38 nudos, así que es un montón de viento. Pero estamos requete bien. Ayer anoche estuvo fuerte también, llovió mucho sobre todo, lo que para nosotros está buenísimo porque lava bien el barco y le saca todas las alas, así que espectacular. Estamos todos encerrados adentro hoy trabajando a full, aprovechando el día porque todos tenemos que hacer trabajo de oficina, de computadora, bueno, nosotros editar, los chicos cada uno con sus trabajos. Así que bueno, aprovechando adentro. ¿Cómo se está acá? Es un oasis, ¿no? Yo quiero estar afuera. Por momentos da bastante impresión estar afuera. Miedo de lo de la otra noche. Sí. ¿O no? Sí, todos concluimos que la otra noche habían por lo menos 40 nudos de viento, que las primeras rachas, como les contamos, no las pudimos medir porque no teníamos los instrumentos prendidos, en el pronóstico no aparecía, así que nunca supimos a ciencia cierta, pero comparado con el viento que hay ahora, ese día era muchísimo más, así que mínimo 40 nudos tenía que haber habido. Igual, de verdad, yo creo que había 50 nudos. ¿De verdad? Sí, puede ser. Sí, no, daba mucha impresión. Los primeros minutos fueron muy fuertes. Después, bueno, sí, bajó, se estabilizó y ahí quedó como en 30 nudos, que igual se sentía súper fuerte, pero bueno, al principio fue como bastante impresionante. Da miedo eso. No, es llegar ahí tranqui, despacio y chao. Bueno, vamos a ir a ver un poco la tormenta desde esa islita, subir arriba que está ahí nomás, está acá re cerquita y está protegida la isla, o sea, para ir de acá hasta allá en Dinghy está protegido, dentro de todo, para lo que es la tormenta o el viento fuerte, pero bueno, la cuestión es que queremos ir un poco a ver la tormenta del otro lado, como se ve que es la parte que no está tan protegida. Bueno, prepárense para mojarse porque está mojador el tema, ¿eh? Preparado para mojar. Sí. ¿Qué? No, tremendo. Un poquito que quedamos desprotegidos del barco y el viento salpica todo el agua. El tema es que no sé si da varios. Sí. Hay que ir lento nomás, pero vamos. ¿Para qué le vas a enfriar, boludo? Harto. No, ya un frío, el agua está helada, nos estamos mojando ya. Todavía ni arrancamos, pero ¿Cómo bueno. que no? Ya arranqué. Nada, Esta es la velocidad máxima. parte de la aventura. ¿Quieren que acelere o qué? ¿Quieren mojarse o no? No se quiere mojar la ropa Chris, entonces No, puedo ir así, se vino así. No está tan mal idea. ¡Ah! La concha, No te apoyes en mí, por favor. Gracias. Mal. No, ya estamos empapados para hacer 200 metros de... ¿Qué 200 menos? Bueno, no sé, de trayecto. Acá ya estamos bien.
Me empapé, boludo. Bueno. Es allá, mirá, más allá. Está bastante reparado acá por suerte y es fondo de arena, así que podemos bajar con el dinghy. Estaba marcado en una aplicación que usamos mucho que se llama No Foreign Land, que se las dejamos acá porque está muy buena para los que navegan y no las conocen, por favor úsenla porque es lo más. Bueno, nada, hay mucha información útil como esta, que no sé si tan útil, pero está buenísima. Teníamos miedo que el motor no tenga fuerza para traernos a los 4, viste, con tanto viento, pero nada, fue bien. Está fuerte. Claramente no querés estar para el barco en esas olas. El viento no siento que sea tan fuerte si lo comparo con vientos que nos han agarrado en la Patagonia, en el sur de Argentina o de Chile, que han sido tremendos, o en la montaña, en alguna montaña alta, pero sí, el oleaje es tremendo. Y esto está protegido. Esta parte está reparada, exacto, es reparo esto. O sea, allá afuera, en el mar abierto, debe ser una locura. Mirá ya las olas como pegan. Mira la cámara, pierde. No, eso es un boludo. Cámara todo. Un oasis esta playita. Termina este día súper ventoso, nos vamos a ir a dormir. Está todo en orden, sigue el viento fuerte, pero está todo en orden. Igual el día súper ventoso no se termina, solo nosotros nos vamos a dormir. Pero el día me parece que continúa y mañana también. Sí, la noche va a estar fuerte, iba a subir un poco más el viento todavía y se siente. Pero bueno, nada, estamos bien, estamos en un lugar súper tranquilos. Aprovechando que mejoró bastante el clima, esta mañana nos levantamos tempranito y decidimos salir del mooring, de esa área protegida, para ir a otra zona de fondeo un poco más linda o por lo menos distinta, donde hay algunas playitas, lugares para hacer algunas actividades, así que ahí nos estamos moviendo. Por suerte pasamos la tormenta o el viento, ¿verdad? Porque no fue realmente tormenta, una sola noche hubo de mucho viento y lluvia, después la verdad que fue una mezcla de mucho viento con algo de lluvia, pero no fue una gran tormenta. Pero la verdad que el lugar súper reparado y buenísimo. Así que bueno, vamos moviéndonos y conociendo un poco más de Bahamas. Ahora sí llegamos a nuestro nuevo lugar de fondeo, nuestra casa por un par de días. Y nada, está lindísimo el lugar, al lado de una playita privada. Más privada no, porque está lleno de gente, pero está buenísimo, tenemos la playita al lado. Como bien argentinos que somos, hacemos un asado un domingo, porque en Argentina es muy común hacer asado los domingos, así que justo tocó de casualidad. En verdad nosotros hacemos asados el día que sea, solo si el viento y el clima nos lo permite. Es mortal la que acaba de pasar, gente. Ese dinghy que está solo flotando en el medio de la nada es nuestro dinghy, se fue a la mierda. Ay Dios, lo habíamos subido a la playa, vinimos a este barcito a tomar algo recién al atardecer y lo habíamos dejado arriba de la playa, que habían 2 o 3 dinghies más así arriba de la playa y lo pusimos a la misma altura que los demás dinghies. Y cuestión dijimos, no está tan alto, lo que pasa es que estamos solos, está re pesado, y dijimos, bueno, no importa, igual lo vamos a estar al lado, lo vamos mirando y si vemos que sube una ola lo vamos a buscar. Cuestión que nos olvidamos, nos quedamos charlando, mirando al atardecer, tomando una cerveza.
Y de repente Ezequiel mira y dice, nuestro dinghy no está. Y veo que no había ninguno de todos los dingies que estaban ahí. Y digo, chau, lo robaron, pensé. Y después dijimos, no, tiene que estar flotando. Pero miramos para todos lados y no estaba, no lo veíamos. Vimos 2 dinghies flotando cerca de la playa, pero el nuestro no estaba. Y dijimos, no, se lo robaron. Miro allá lejos, estaba en la loma del Quinoto. El nuestro se fue mucho más lejos que todos los demás, no sé por qué. Bueno, cuestión que justo una pareja que vio su dinghy también flotando, vino corriendo, se metieron nadando, lo agarraron. Y ahí lo llevaron a Ezequiel a buscar el nuestro. Menos mal, porque lo perdíamos en el abismo. Decís que estamos en un lugar con gente, bueno, de alguna manera, pero dentro de poco es oscuro, ya no se ve más nada, no lo encontrábamos más. No, un desastre. Qué mal, ¿no? Casi se nos va la goma. Se fue re lejos. Claro, yo también. No, le leí las letras y dije, no, ese no es nuestro, no tiene ese borde. Ahí fue ese el rescate de ese dinghy y el otro chico ahora lo está ayudando para nada, ponerlo de vuelta en la playa porque también se le iba a ir y yo les voy a ir a avisar porque me parece que eran unos chicos que estaban en el bar que no están ni enterados que su dinghy también se está yendo. Ahora, claramente el que más flotó volando, el que primero se fue el nuestro porque estaba lejos, o sea, porque yo en un momento le digo así que el pirata nadar y buscalo, claro, pensando que eran los que estaban cerca. Y no, olvídate, estaba lejísimo, no había manera de llegar nadando. Al día siguiente, decidimos aventurarnos a una bahía cercana para recorrer más de cerca una de las playas emblemáticas de Georgetown. Y así de alucinante es todo en las Bahamas. Es increíble. No se puede creer este lugar. Esa tarde, después de un corto sendero, llegamos finalmente a la Sunrise Beach, o playa del amanecer, aunque totalmente a destiempo. ¿Qué son esas cosas? ¿Basura? La gente junta, porque esto lo deja al mar. Y aunque no pudimos ver el fenómeno que le da nombre a esta playa, sí tuvimos vistas espectaculares de la isla y la bahía. Luego seguimos camino en busca de algún lugar donde festejar porque se acercaba un momento especial dentro de este viaje. Así que decidimos parar en un lugar muy concurrido por los navegantes que pasan por Exumas. Hoy es el último día de los chicos acá en Bahamas, así que vinimos acá a un barcito que parece que está bastante de moda en una isla. Vamos a brindar para despedirnos de este viaje que duró 1 mes y pico. Ya llegó la hora de ellos de seguir y nosotros también. Tenemos que seguir camino hacia Nassau para ir a buscar a otros amigos que están llegando dentro de unos días, así que estamos para el charter a full recibiendo gente en casa. No, esto es imperdonable. Yo no le voy a perdonar a la gente bahamense que cierren a la hora que cierran los locales. Mirá dónde estamos. Antes del atardecer ya cerraron este bar. Vamos a ver si hay algún otro bar abierto. Me parece que no. Es raro, es como que los bares acá no abren hasta el atardecer. Cierran mucho antes. Y entonces uno si quiere ver el atardecer tomando una cerveza en un bar, no hay chance. Es muy loco. Me parece que los tragos van a ser en el barco porque acá está todo cerrado. Muy lindo el lugar, la verdad que está bueno para juntarse, para todo, pero todo cerrado, gente. ¿Qué pasa? Vamos al barco, ¿no? Resulta que parece que en el Chess Boat tenemos una trampa mortal. Y si la pueden ver a Chilu una vez más. El mismo lugar, pueden creer, la misma tapa de mierda en el mismo lugar. Ahora ya me limpié, pero me estuvo sangrando bastante. No saben lo que dolió esa mierda, porque todavía no se me había terminado de curar la otra herida. Tenía como un chichón grande, todavía una pelota que mucho no se notaba. Un chichón todavía. Bueno, sí, ahora se me volvió a hacer peor. Resulta que el lugar en cuestión, la trampa mortal, es la siguiente. Esta tapa, este freezer, resulta que cuando uno se quiere meter acá y hace cualquier cosa, esta es la traba que tiene, ¿no? Es un sistema que es muy común. Bueno, quizás la ubicación no es la mejor. Entonces cuando uno toca ahí, ¡tuc!, se cierra. ¿Y qué tiene acá arriba? No sé con qué te disca, que no tiene filo. Con la tapa de filo de arriba. ¿Con esto? Ah, bueno, con el borde. Se dio con el borde. ¿Qué pasa? Lo quisimos poner del otro lado, pero tiene una chapa, algo así que, bueno, nada, quedó ahí. Hasta que encontremos otra forma, hay que tener mucho cuidado. Igualmente, tiene también una tapa acá, esta,
para venir y buscar algo rápido no es tan práctica, así que bueno, nada. Pequeñas cositas que tenemos que ir acá puliendo. Miren que yo no soy muy impresionable, pero me dolió tanto que me bajó la presión, por eso te costó. Al día siguiente, luego de varias aventuras y desventuras compartidas, llegaba el momento de la despedida. ¡Chao! ¡Buen viaje! Chris se volvía para Buenos Aires y Ceci seguía viaje en otro velero por Bahamas. Por nuestra parte, a nosotros nos tocaba seguir camino solos rumbo a Nassau, donde en pocos días recibiríamos a la nueva tripulación del Chess Boat. ¡Qué barco! ¡Qué barcazo! se llama así ese que marcaba acá el aire. The Grip. Increíble. Pero aún nos quedaban días por delante y muchos destinos por conocer. Pero esa es otra historia, una que verán en el próximo episodio.